El doctor Cristian Mancera Mejía es abogado egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Derecho de Familia, Civil y Comercial. Posee una formación de posgrado, una maestría en Liderazgo Educativo y Gestión Empresarial de la Universidad Kaiser en Florida y una maestría en Derecho Americano de la Universidad de Washington en San Luis. Él es concejal actualmente del Distrito 11 del Condado de Miami-Dade, abogado en ejercicio, profesor certificado de la Universidad de Cambridge y fundador de iniciativas como Servicolex y la firma Mancera Mejía Abogados, enfocadas en brindar apoyo y protección a los migrantes. Su labor incansable y su compromiso lo convierten en un referente de los profesionales del derecho. Bienvenidos a Pasión por el Derecho y la Justicia. Este es un espacio donde los abogados transforman la sociedad a través del ejercicio de su profesión, transforman la vida de las personas. Soy Alberto González Mebarak y hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Cristian Mancera Mejía, que es referente en asuntos políticos, legales y sociales. Doctor Cristian, muchísimas gracias por atendernos en su oficina. Bienvenido acá. Estamos aquí en su oficina en Miami. Gracias por abrirnos las puertas. Para mí es un honor que nos haya atendido. Un placer estar con ustedes y bueno, poder hablarle a toda la gente de todo este ejercicio tan bello que es el derecho y cómo podemos aplicar la profesión no solamente para litigios, sino para cosas también que afectan a nuestras comunidades. Bueno, doctor Cristian, quisiera empezar preguntándole por qué decidió estudiar Derecho, qué lo motivó. Un tema curioso y es que de muy niño, más allá de las influencias familiares que uno tenga, ¿no? Que mi papá es abogado, que mi abuelo paterno, por ejemplo, fue líder sindical, líder obrero en los usuarios campesinos en el departamento del Valle del Cauca. Más allá de ese tema, pasó algo curioso hacia principios de la década de los 90. Yo estaba muy inclinado a ser piloto. De hecho, toda mi, digamos, niñez la pasé pensando en ser piloto, porque tenía como un enamoramiento específico con una aerolínea que existía en esa época. Y de un momento a otro me centré en todo el tema de lo que fue la vida de John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Y me empecé a meter en todo el tema del derecho y cómo aplicar ese derecho al beneficio de las comunidades. Entonces todo ese tema de inspiración que generó la vida del presidente John Kennedy me fue llevando, unido a todo el tema familiar, a querer estudiar derecho y ser abogado y poder no solamente servirle a mi comunidad, sino también a las personas que necesitaban atención jurídica. Perfecto. ¿Y en algún momento pensó que el derecho lo llevaría a traspasar fronteras como lo ha hecho actualmente? Es decir, que pudiese ejercer en Colombia y en Estados Unidos. Siempre desde muy chiquillo siempre tuve la intencionalidad de hacer trabajos que llevaran mi nombre o mi representación a ser conocida por muchas personas. El derecho siempre lo vi como una vocación de servicio desde antes de estudiarlo. Y siempre que investigaba sobre la carrera y de sus, digamos, beneficios y también de los desafíos que tiene como profesión, siempre tuve claro de que ser abogado era un tema completamente integral, que iba no solamente desde el punto de vista ético de formación, sino también la capacidad de poder comunicarse, poder darse a entender correctamente, que la gente tenga claro cuáles son las cosas que tú vas a hacer por ellos, que la gente tenga claro también qué servicios pueden obtener de ti, pero sobre todo que la gente sepa qué clase de abogado eres y cómo puedes realmente influenciar a una comunidad y sobre todo que en el derecho lo que más importa es el buen nombre y que la gente, esa reputación sea una reputación positiva y eso no se construye obviamente de la noche a la mañana, tiene todo un proceso, pero claramente tiene todos sus elementos que van desde la formación y la capacidad de ser uno líder dentro de las comunidades y poder comunicarse efectivamente, no solamente ante el estrado judicial, sino también con los clientes, pero sobre todo con la comunidad. ¿Cómo hizo para hacer su posgrado aquí en Estados Unidos? Bueno, llegamos en 2008, que fue algo curioso, y no tan curioso, sino algo más bien, veníamos de ejercer un tema de emprendimiento en Colombia, tuvimos un percance de seguridad, tuvimos un secuestro hacia finales de 2007,
Ya hacia mediados de 2008 tuvimos que emigrar hacia los Estados Unidos, no por un tema que hubiéramos querido, sino pues porque nos tocó desafortunadamente. Pero al llegar acá, nos tocó como empezar a ver, bueno, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y empezamos a buscar alternativas de educación para poder no solamente validar el título de abogado aquí, sino también para seguir creciendo desde el punto de vista en la formación profesional. De ahí viene la maestría en liderazgo y en administración de instituciones educativas en Kaiser University, que fue un proceso muy interesante porque logramos aprender temas claves del liderazgo, que no solamente van desde el tema de la administración de empresas, sino también qué clase de líder quiere ser uno y cuál es el impacto que uno quiere generar. Entonces creo que esas enseñanzas fueron muy positivas y de ahí pasamos a hacer la validación en Washington University en St. Louis, que es una de las universidades top 20 del país en temas jurídicos. Y cuando estábamos buscando el proceso de buscar universidades, fue algo curioso de que no fui aceptado ni en las universidades locales aquí, por un tema de edad, aunque tenía 30 y algo de años en esa época. Fue curioso, pero esa fue la respuesta. Y entonces, pero todo pasa por algo y terminamos haciendo la investigación de que de pronto las personas que nos están viendo, a veces en Colombia pesa mucho a la hora de escoger una universidad, el nombre, la tradición de esa universidad, y a veces, digamos, quién estudió en esa universidad y todo ese tema. Aquí en los Estados Unidos es el ranking nacional lo que importa. Okay. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer estudiar aquí en el condado de Miami-Dade, puedo estudiar, por ejemplo, en FIU, puedo estudiar en la Universidad de Miami, las dos son grandes universidades, pero a nivel nacional no tienen el prestigio que tiene Harvard, que tiene mi universidad, por ejemplo. Entonces, cuando tú vas a competir a nivel nacional, no a nivel local, y tú te presentas a una corte federal, van a revisar tu hoja de vida. Y quien te va a contratar, que puede ser una firma importante, puede ser una empresa importante, va a evaluar de dónde saliste egresado. Y de donde saliste egresado tiene un peso importante y los rankings son claves. Mi universidad, que es Washington University, está en el número 14 de las 20 universidades top a nivel derecho en el país. Y eso te da un plus a la hora de presentar tu hoja de vida, no porque el nombre haga al profesional, sino porque a la hora de presentar las hojas de vida aquí, la competencia aquí es feroz, la competencia aquí no te da tregua. Entonces, por eso es clave siempre tener acceso a eso. Obviamente el costo es enorme, hay que viajar, hay que estar presente y todos los desafíos que eso trae desde el punto de vista de la formación en temas económicos. Pero lo que yo le digo a muchos colegas nuestros en Colombia, sobre todo, que quieren a veces validar, como que hay 50 jurisdicciones distintas, entonces practicar el derecho aquí es un desafío enorme si no se sabe el idioma, si no se tiene un nivel C1 o C2 de inglés, por la jerga jurídica que es bien compleja en inglés. Y aunque el sistema del Código Civil no difiere mucho del sistema de la ley común, porque finalmente estamos hablando de un sistema de la jurisprudencia a lo que se llama case law o jurisprudencia, ¿no? A lo que es el Código Civil, pero no quiere decir que sea un desafío enorme para poder estudiarlo o poder hacerlo. Simplemente si uno es buen abogado para entender el Código Civil, no le va a quedar nada difícil entender el derecho de ley común. Pero para eso hay que hablar muy bien el inglés. Y yo tuve la fortuna desde muy niño de tener el privilegio no solamente de estudiar en un colegio bilingüe, pero también de haber sido criado aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Entonces eso me dio también tal vez una capacidad holística o muy abierta, poder entender los dos países y los dos sistemas, que a la hora del té sirve mucho para poder uno como abogado tener esa capacidad de internacionalizarse y poder aplicar los dos sistemas jurídicos. Es muy interesante eso que está diciendo porque es un caso suyo de superación, realmente de admiración para los abogados, los estudiantes de Derecho que ven nuestro podcast, que me siguen y que lo siguen también, ¿cierto? Ahora, quisiera saber un poco más a nivel personal, ¿cómo es ejercer el derecho en Colombia y en Estados Unidos? ¿Es más difícil, es más fácil? ¿Cómo los puede comparar? Hay un tema concreto y es los desafíos que hay en la mentalidad de la percepción de las, digamos, comunidades, por ejemplo, lo que es la comunidad latina y la percepción que tiene ya la persona que está viviendo en los Estados Unidos de lo que es el ejercicio del derecho. Es una profesión respetuosa, es una profesión que genera enormes desafíos. Poder ir a estudiar para ser abogado no lo hace cualquiera.
adquirir licencias, poder ir a una corte, no la adquiere cualquier persona. O sea, como tampoco en Colombia una tarjeta profesional la adquiere cualquier persona, porque hay que estudiar, hay que presentar los preparatorios, en fin, todo esto. Pero lo que quiero decir con eso es que hay un valor de respeto al ejercicio del derecho. A mí me ha pasado muchas veces que en este ejercicio, como yo, la mayor parte de mi clientela son colombianos, y a veces me pasó una vez que iba de aquí de Miami a Bogotá, y entonces en Bogotá tenía una cliente que tenía un proceso civil tanto en Colombia como aquí en los Estados Unidos. Y entonces olímpicamente me fue diciendo, no, veámonos en una cafetería, y entonces hablamos ahí del tema, o sea, puntual. Entonces, sí, a lo que yo le contesté, no, pero nos vamos a reunir en una cafetería. Obviamente no es que haya un tema de exigir ciertos lugares, pero lo que se iba a hablar era un tema muy puntual, y yo sí soy muy disciplinado cuando hay temas que requieren cierto rigor. Le dije a ella, no, uno, no vamos a reunir en una cafetería para hablar de esos temas, y tercero y segundo, pues, o sea, la temática es importante, le beneficia a usted, y pues yo no vine para reunirme en una cafetería. Pero ella me contestó, no, pero aquí en Colombia todo el tiempo pasa eso será en Colombia. Ajá. Pero yo no estoy acostumbrado a manejar el ejercicio del derecho de esa manera, y no me quedaba nada difícil sentarme en la cafetería con ella. O sea, pero es un tema de como exigir el respeto que implica ser abogado, que la gente, y es un tema de disciplina, sobre todo el usuario también, que no el concepto de error que cualquier abogado, no cualquiera es abogado, no cualquiera estudia la carrera, los sacrificios que hay que hacer. Entonces creo que esos son los grandes desafíos, las diferencias que hay en la concepción que tiene el cliente que vive aquí en los Estados Unidos y el cliente que vive en Colombia, como también del tema del tiempo. Claro. Hay veces, por ejemplo, que hay situaciones que se presentan en donde yo siempre exijo, tanto a todos mis clientes, que hay que pagar una consulta. Si no, pueden sentarse con mi asistente los atiende gratuitamente, pero mi tiempo vale, porque para ir a estudiar y adquirir las licencias no fue gratis, entonces eso de una otra manera hay que pagarlo, y es un tema de pedagogía profesional que se le hace a la gente de una manera muy formal, pero tratando de como disciplinar el tema del tiempo. Okay. El tema de las citas, por ejemplo, si es a las 11 es a las 11, no es a las 11:30, por un tema de que, claro, hay clientes que pueden estar en línea, uno a las 11, uno a las 12, uno a la 1, si el de las 11 llegó tarde a las 11:30, ya no lo voy a poder atender con el mismo rigor, entonces generalmente prefiero decirle a la gente, no venga, vuelva otro día que pueda llegar a la hora en punto. Y son esos temas, son temas más como de cultura, tema de disciplina, en el tema del manejo del horario, el respeto por el pago de los honorarios, de que todo tiene digamos, si yo hago tu trabajo y lo hago honestamente, lo hago con todo el rigor del caso, asimismo tú como usuario, como cliente, te exijo que cumplas, pagues puntualmente, y eso es un tema del manejo del contrato de palabra. No me gusta siempre. Una vez la persona hace su retainer, o lo que es el pago de los honorarios, lo hago firmar un contrato en donde se especifica todo lo que hay que hacer para efecto de que no haya confusión, y trato de disciplinar el ejercicio para evitarme malos entendidos, porque el latino siempre será latino, entonces independientemente que viva en Estados Unidos o en Colombia, hay que disciplinar un poquito el tema, porque abogado no es cualquiera. No, y además que le da altura a la profesión. Totalmente de acuerdo. Que es importante. Yo siempre he dicho, el abogado tiene que tener su posición, tiene que ser digamos, integral, darse su lugar, y de esa manera va a poder representar bien a su cliente. Totalmente. Porque el tema de la cafetería, pues uno lo puede hacer, lo que tú decías, pero pues otra cosa es en su oficina, con su equipo, de pronto, digamos, tienes un buffet, que claro, eso es orden, ¿no? Claro, es un orden, pero es tal vez, no sé si es el folclore, ¿no?, de nuestros pueblos, en donde no, pues es que es mi amigo, entonces nos sentamos en una cafetería. Yo digo, no, porque es que son temas que son puntuales, entonces no me voy a sentar contigo en una cafetería más por un tema de respeto, y prefiero perder el cliente a tener que someter, o sea, porque ya no es un juego de que me voy a ir a sentar por sentarme, sino mi reputación, mi nombre. Entonces ese cliente después le va a decir a otro cliente, no, es que ese abogado atiende por allá en la cafetería de la 10ª con Jiménez, y está bien, no hay problema por eso, pero entonces ya no puedes salir a decir tú, venga, la consulta le vale tanto, porque entonces cualquier cliente va a decir, no, pero pues si usted va a cualquier sitio, entonces, y eso es un tema más de reputación y de rigor en el manejo de cómo manejas el nombre tuyo, porque al final tu firma es tu nombre.
¿no? O tu nombre es tu firma, Sí, no hay variación sí. en ese escenario. Entonces, por eso es importante, y yo siempre le digo a los estudiantes y a la gente que va en camino de ser abogado, que apenas se acabó de graduar, el valor que uno tiene como abogado se lo da uno, y ese ejercicio profesional que uno va adquiriendo, y la experiencia que uno va adquiriendo con los años. Yo empecé con 40, mi promoción, hacia 1997, y terminamos graduándonos 10 o Sí. 12, algo así. Entonces, una depuración de toda esa promoción durante los años, y todos han ido a ser personas importantes en sus diferentes áreas, pero el valor que uno le da al ejercicio profesional y al nombre, eso cuesta. Y eso no es un tema de solamente, yo voy a ser solamente abogado, sino es cómo le mezcla uno a eso, ¿no? Como cuando uno está haciendo, ya que se puso muy popular el tema del sancocho en las últimas semanas, Sí, sí, sí. cómo uno le mete a la mezcla algo que sea positivo, que se sume a tu trabajo, y que cuando la gente diga, ay, ve, ahí está mi abogado, ¿y qué va? ¿Cómo te comunicas? Tu presencia personal, Sí. ¿qué te identifica? ¿Solamente tu nombre o tienes un logo que ese logo hable por ti? O sea, que cuando la gente vea el logo, la marca, y todo es un tema que la gente puede decir, pues eso es todo superfluo, ¿qué me voy a poner a hacer eso? Listo, si usted quiere ser el abogado de la décima ahí con Jiménez, perfecto, no hay problema, eso es válido. Pero si usted quiere ser un abogado de perfil que la gente lo vea con cierto nivel, usted tiene que tener claro todo el escenario de cómo marketiza y vende su nombre, que eso va ligado al trabajo que usted hace en los juzgados, y todo suma, todo va sumando, todo lo que usted hace como persona suma a su trabajo como abogado. Eso es muy valioso. Yo también lo manejo de la misma manera. Inclusive, pues las contrapartes a veces me llaman que el abogado de las redes, pero para ser un abogado de redes viene detrás de eso un gran trabajo, pero para eso viene detrás un gran triunfo jurídico, que es lo que, por ejemplo, en mi caso me ha pasado y sé que en su caso también ha pasado, ¿cierto? Bueno, usted tiene unas características muy propias, usted es líder, usted es referente en lo político, en lo social y en lo jurídico. En lo jurídico ya sabemos pues su trayectoria, todo lo que ha hecho aquí en Miami, ¿cierto? En 2017 aspiró al Congreso de la República en Colombia, ¿cierto? Cuénteme un poquito de eso. Esa experiencia llega, pero también por un tema, yo siempre he creído de que la vida es un proceso de la puerta giratoria, ¿no? Ese cuento de que las cosas se dan por suerte, no, las cosas se dan porque usted está girando, entrando y saliendo de esa puerta giratoria, y cuando entró y salió, resulta que ahí encontró una oportunidad. A veces lo que le llaman, por ejemplo, las oportunidades o los delfines. Los delfines están también en la puerta giratoria, lo que pasa es que ellos están entrando y saliendo, y resulta que cuando entran o cuando salen y entran está el papá o la mamá que les da la oportunidad. Eso no lo tiene todo el mundo. Pero cuando uno está en esa puerta giratoria de oportunidades es porque uno está constantemente en el medio, uno está constantemente tocando puertas, uno está constantemente trabajando, dándole, y llega un punto en donde uno dice, ok, se presentó esta oportunidad en específico, pero por un trabajo que se ha venido adelantando. Y eso fue lo que pasó en ese momento con el tema de la aspiración a Cámara de Representantes, que aunque se venía buscando, pero se presentó, se dio la propuesta de un grupo político en específico, y nosotros decidimos en ese momento hacerlo, con todos los desafíos que eso traía. No conocíamos muy bien cómo funcionaba todo el contexto de esa curul de los colombianos en el exterior, y a pesar que no se ganó, yo siempre he tenido una percepción de que todo en la vida que pasa, uno tiene triunfos y uno tiene pérdidas, ¿no? Pero a veces la gente, cuando tú pierdes una elección, te dice, te quemaste. Yo lo veo siempre, si te quemas dependiendo cómo lo mires. Si tú estás en el ejercicio político simplemente por un tema de vanidad y un tema de ego, y solamente lo quieres hacer por saciar un tema personal o porque quieres llenarte de dinero, entonces sí te quemas, porque invertiste un dinero y no saliste. Okay. Pero si tú estás en el ejercicio de la puerta giratoria y tú estás trabajando realmente porque te nace el ejercicio, quieres realmente conocer las realidades de las personas que quieres representar, vas, visitas, hablas con las comunidades, conoces la problemática de verdad y te vuelves en ese proceso político un experto en el tema, entonces ya no es una quemada, sino es simplemente llegaste, desafortunadamente entraste en el proceso de la puerta giratoria y te tocó salir, pero no quiere decir que no vas a tener otra oportunidad. Y cuando llegue la oportunidad de ganar, vas a estar mucho más preparado porque ya aprendiste, uno, cuáles fueron los errores que se cometieron,
qué se necesita puntualmente para ganar, Okay. ¿no? Entonces, eso depende siempre cómo se mire, pero la experiencia fue enriquecedora porque hice amigos, conocí los enclaves de colombianos en el exterior, conocí las necesidades de la gente, de todas esas comunidades migrantes que hay en Panamá, en México, aquí en Estados Unidos, en diferentes latitudes, en Europa, en Alemania, España, Francia, Italia. Entonces hemos estado en diferentes latitudes conociendo todas esas realidades. Entonces ya es un proceso ya de nutrirse uno de todas esas vivencias de todos los colombianos. Ya uno empieza prácticamente como si uno estuviera haciendo un proceso de investigación. Uno empieza a tabular qué clase de colombianos hay, de qué extracción social vienen, cuáles son sus mayores necesidades, en qué latitudes viven ciertos colombianos, y ya te vas dando ya digamos, un análisis distinto de la problemática, pero todo eso se adquiere cuando realmente estás metido en esto, porque realmente te apasiona el tema, y no simplemente por un ejercicio de que, bueno, vamos a ver si me vuelvo congresista. Si me lucro. Es correcto, o si me vuelvo famoso. Si no es un tema que se hace con ese beneficio, con ese objetivo de servir, porque uno tiene claro que si logra ganar, es poder potencializar todo el trabajo que ya se ha venido haciendo, y que no es un tema de que amaneciste un día diciendo, yo quiero ser congresista, sino que te lo proponen porque realmente ven que hay un proceso que se ha venido adelantando. Y porque te gusta lo social. Además. Y la vida te dio la oportunidad de continuar. Actualmente eres concejal, ¿cierto? Del Distrito 11 de Miami-Dade. ¿Cómo lo lograste y en qué consiste? Pues todo esto tiene una historia interesante, y vamos a empezar, porque yo siempre digo que uno no aparece de la noche a la mañana, dentro de ese proceso de la puerta giratoria, si uno lo está haciendo disciplinadamente. En 2020, en plena pandemia, yo me lanzo a comisionado, que viene a ser las veces de un diputado, porque estas zonas aquí son territorios amplios, entonces los diputados son como los que representan a los 13 distritos que ocupan todo lo que viene a ser el condado Miami-Dade, que para traducir eso al español sería como una especie de distrito, sí, ¿no? Versión, algo así. Y entonces me lanzo a eso, pero me lanzo contra una persona que ya era comisionado, que llevaba ahí en el cargo como 20 años, ¿no? Un cubano que hoy no está en ese cargo, pero en ese proceso nomás de tocar puertas en un distrito que tiene alrededor de 300 o 350,000 habitantes, recorrer casi todo el distrito, tocar puertas, porque finalmente la campaña la terminamos financiando nosotros. Teníamos un equipo de voluntarios como de 12, 15 personas que nos ayudaban a repartir los volantes, tocar puertas, en fin. Pero ¿cuál fue la belleza de todo esto? Yo competía contra un señor que tenía en el banco como $2 millones de contribuciones de campaña, y yo financié mi campaña como con $12,000, $13,000 de mi propio pequeño, y también aportes de ciertos sectores que nos apoyaron, pero no era... El mayor contribuyente fui yo mismo, ¿no? A mi propia campaña. Yo saco más de 5,000 votos en esa elección, pero ¿cuál fue lo bello de esa experiencia? Vuelvo e insisto, no se ganó, pero mi voto costó $1.50. El voto del señor que ganó, que sacó 17,000 votos, creo que costó alrededor de 5,000 algo por votante, algo así, una cifra exorbitante por votante. Entonces que nosotros hicimos un verdadero trabajo, o sea, de la base, hablando con la gente. Entonces yo siempre tuve claro de que ese trabajo nos va a llevar a otro escenario más importante. Hacia finales de 2022, ese comisionado es retirado por temas de corrupción. Yo, que había sido el segundo en esa lista de ese mismo partido, estuve en esa lista para reemplazar a ese comisionado, pero terminaron nombrando a otra persona. Perfecto, válido. Entonces esa persona fue designada por el gobernador Ron DeSantis para ser comisionado del distrito, y al cabo de unos meses, entonces el consejo, que es configurado por 7 concejales, ese mismo comisionado que salió, no lo había como... había una fricción allí entre el comisionado y el consejo. Entonces el consejo no operó muy bien durante cierto tiempo, entonces el nuevo comisionado que llegó, entonces terminó designando algunos concejales, entre esos yo, que eso fue hacia finales de 2023. Muy agradecido por esa oportunidad, pero a mí no me gusta depender de nadie. Entonces, cuando llegó la hora de la elección de 2024, dije, vamos a lanzarnos para que sea la comunidad la que nos elija, porque no me gusta ese tema de designación a dedo. Entonces, finalmente nos postulamos y fuimos electos o reelectos en ese escenario sin oposición, lo cual implica que el trabajo de la comunidad tuvo su, digamos, beneplácito o apoyo, porque finalmente nadie se
atrevió a retarnos en ese momento y fuimos reelectos, lo cual nos da vida propia y la independencia de poder ejercer ese cargo de representación de la comunidad por un trabajo que no viene de ayer, un trabajo que se viene haciendo de manera sistemática y que aspiro que se pueda potencializar en otros cargos de representación popular en el futuro, inmediato, futuro cercano, pero eso es, digamos, lo que se hizo en ese momento y lo que nos lleva hoy por hoy a ser concejales. Todo es fruto, lo que te digo, de mi constancia, de siempre estar conectado con la comunidad, porque creo plenamente en eso, o sea, no creo en el político que se va y se toma la foto y se toma foto con 2 o 3 personas y se va, o que llega a una reunión y no se queda con la gente. O sea, me gusta llegar a las reuniones, nutrirme de la gente, escuchar a la gente, porque finalmente de eso se trata. Y tampoco comparto la idea de la politiquería de saliste electo y entonces ya no te vuelven a ver, o si te ven solamente por temas de intereses particulares, porque esa para mí no es la forma de ejercer la política. Pero creo plenamente en ese valor del concepto comunitario y lo que es la política. La persona que vota por ti quiere sentirse que tú estás prestando o atención o estás acompañando los procesos, y que cuando se toman la foto contigo hay un valor agregado a eso, que la persona diga, el representante vino, el concejal vino, el comisionado vino, el senador vino, pero vino, interactuó con la comunidad y la foto tiene más valor a cuando la persona simplemente va, aquí o aquí estoy, yo soy una vedette, me tomo la foto y me voy. Entonces eso hace que te desconectes con la gente y que la gente no te respete. Apoyar a las personas en Colombia y en Estados Unidos en materia política y social tiene sus diferencias. Sí, pero finalmente tiene unas diferencias por el tema de las distancias y las ubicaciones geográficas de estas comunidades. Los desplazamientos son bien difíciles, entonces lo que se ha logrado hacer, al menos desde nuestra oficina, como concejales hemos hecho todo lo posible por patrocinar el tema cultural. No solamente de la comunidad colombiana, sino de otras latitudes, de otras comunidades latinoamericanas, porque lo importante es que le demos valor a lo que es ser latino, ser latinoamericano, y que aquí conozcan un poquito más de nuestra cultura, que no sea solamente lo que se ve en las películas y todo eso, ¿no? Esos estereotipos. Pero los desafíos son los mismos. La diferencia es que aquí la gente no te va a un evento a pedirte dinero para que voten por ti, sino aquí valoran es el tema del trabajo. Esta persona realmente trabajó, tiene su recompensa, y es como se logra articular políticas que no sean divisorias, políticas de sentido común, que la gente, así no estén completamente de acuerdo contigo, finalmente estén dispuestos a apoyarte porque tú estás haciendo una política que no divide y que finalmente lo que estás buscando son espacios de inclusión, que es lo que hemos venido haciendo nosotros. Es muy difícil porque a veces yo quisiera llevar a mucha gente, pero no puedo porque también estoy limitado por temas de distritos. Entonces no me puedo ir a hacer un evento a otro distrito que no sea el mío porque no lo puedo hacer. Pero ese rol de concejal comunitario es muy importante porque estás en constante conexión con la comunidad, la gente que vive en tu zona, que te están diciendo lo que les parece, lo que no les parece. Y las sesiones de consejo siempre están nutridas de la gente que se oponen, por ejemplo, a un proyecto, o que quieren ir a decir que el proyecto se apruebe. Puede ser un proyecto de desarrollo, puede ser un proyecto de inversión, que puede tener un impacto social dentro de la comunidad. Entonces, todo eso es importante que la gente lo entienda, de que el rol que se tiene, por ejemplo, hoy por hoy como concejal, es un rol que afecta a las comunidades que directamente representamos, pero también las actividades que se hacen de origen cultural, que se pueden hacer mucho más amplias. Finalmente también buscamos que le lleguen a todas las comunidades de nuestro gran condado Miami-Dade para efectos de incluir a la gente en un escenario de inclusión, de diversidad, más no de división. Este podcast es un podcast de pasión por el derecho y la justicia, y usted encarna lo que es la pasión por el derecho y la justicia. Es un representante de Colombia para el mundo, y es de admirar. Yo le admiro realmente esa capacidad que ha tenido para salir adelante, para dejar en alto el nombre de Colombia, en alto su firma de abogados y la gran preparación que tiene. ¿Algún mensaje para los estudiantes de Derecho que lo están viendo en este momento? ¿Qué les aconsejaría? Pienso que lo más importante es tener claro qué clase de abogado quieren ser, para qué se van a preparar, y una vez terminen el estudio y presenten sus preparatorios y ya tienen lista su licencia, no es pensar a partir de ahí cuál va a ser mi plan para los próximos 5 o 10 años, sino el plan para los próximos 5 o 10 años tiene que ya venir desde mucho antes. Algo particular es que
yo desde tercer semestre, cuarto semestre, yo tenía mi propio emprendimiento, porque siempre tuve claro que tampoco quería depender solamente de mi ejercicio profesional como abogado, sino que quería tener una empresa, algo que me permitiera aplicar mis conocimientos legales para poder sacarla adelante y hacerla crecer, pero también que esa empresa me permitiera a mí crecer como abogado y como profesional del derecho. Porque a veces la gente se gradúa pensando, no, bueno, listo, ya tengo la licencia y van a llegar los procesos. No, ahí viene el proceso que yo mencionaba, que es, ¿y quién lo conoce a usted? ¿Quién le va a entregar a usted un proceso si usted apenas está recién graduado? ¿Qué hago yo? ¿Me meto a trabajar con la oficina de abogados o me voy solo y empiezo a litigar y empiezo a construir nombre? Las dos son viables y válidas, pero para hacer cualquiera de las dos, usted tiene que tener la capacidad de tener un plan que le permita llegar a los 5 y 10 años después de haberse graduado y tener su licencia, tener la capacidad de decir, ok, yo tenía un plan que me funcionó y hoy por hoy ya soy el abogado tal, o me metí a trabajar en una firma y eso me dio nombre y ahora me voy a retirar y voy a ejercer mi propia práctica, o me metí a trabajar en el sector público, me terminé siendo juez o fiscal, en fin, o trabajando para el sector administrativo. Pero el tema es el plan de vida profesional, cómo lo tienes antes de terminar tu carrera, y siempre tener claro de que, hay una curiosidad, me pasó hace unos días con un cliente, uno nunca puede subestimar los actos que uno comete cuando uno está joven o cuando uno está en la época pues no emocionante de la universidad y todo el tema de la rumba y eso. Si vas a ser abogado o vas a ejercer como abogado, es prácticamente como tener una investidura que te da un escenario digamos, de confianza superior en la gente, pero eso tiene que ser respaldado por un comportamiento también en lo personal. Pasó con una situación que viví en donde alguien cometió un error en su momento, en su juventud, y cuando fue a aplicar para una licencia se la negaron porque le apareció eso en su récord o en su antecedente, ¿no? Entonces la persona me llama, ¿qué hago, doctor? Mire cómo vamos para solucionar el tema. Entonces cuando empezamos a evaluar cuál había sido el problema, yo le dije, uy, pero, o sea, quisiera decirle que eso se puede omitir, y a pesar que usted haya cumplido con la pena privativa de la libertad y usted tenga constancia de que usted cumplió, eso no es suficiente para lo que usted está buscando y son exigencias claras, y que no quiero sonar como ¿no? el padre de familia o el párroco local, pero hay cosas que son claves para el abogado. Caminar el camino, se dice en español, o en inglés se dice walk the walk. Entonces, si vas a ser abogado y lo vas a hacer bien, lo haces bien, y no a medias, y viene también el tema del comportamiento y el ejemplo que das. Hay miles de abogados que se gradúan todos los años en Colombia y aquí en los Estados Unidos. No todos se hacen ricos, no todos son buenos. Yo tuve compañeros que eran pésimos para presentar en público, cuando hacían presentaciones ahí en clase. Exposiciones. Exacto, las exposiciones típicas. Pero se graduaron y pusieron una práctica y ahí trabajan, o sencillamente nunca ejercieron, pero eso no es nada malo, ese fue el plan de vida que ellos escogieron. Pero seguramente en su momento no hubo nadie que les dijera, mira, tal vez este tema no es para ti, pudiste haber escogido otra carrera. Como hay otros que se demoraron en el proceso de ejercer su carrera, porque estuvieron construyendo empresas, estuvieron haciendo otra cosa, y después siguieron con el tema del derecho. Y hoy por hoy tienen un nombre también muy prestigioso. Entonces, no todo es tan exacto, pero lo claro es que hay que tener un plan de vida, hay que tener la capacidad de ser como leal al juramento que hacemos como abogados, y tener claros de que no es que vamos a ser santos, porque nosotros los abogados somos medio loquitos, ¿no? Que no se puede ser abogado si no hay un elemento de locura de por medio, sí, ¿no? Sí, sí, total. Además porque nos volvemos hasta psicólogos de nuestros clientes, ¿no? Con sí, tanto... hasta curas nos volvemos, sí. Tanto drama que llega. Pero lo importante es que siempre tengamos claro que el ejercicio del derecho como tal es un privilegio. Saber ejercerlo, hacerlo bien, pero sobre todo siempre dejando una muy buena imagen, y el que está terminando, que tenga un plan de vida para el efecto de que cuando termine su carrera sepa para dónde va a ir y cómo lo va a hacer. Doctor Cristian, muchas gracias por abrirme las puertas de su oficina. Un placer. Es un honor que me haya compartido sus experiencias personales, profesionales, y bueno, repito, muchísimas gracias. No, yo feliz, y la invitación a toda la gente que nos está viendo de que ser abogado claramente es algo muy bello, no cualquiera es abogado, y nunca permitan que les por debajen o los reduzcan
por el cuento de que cualquiera es abogado. No, no cualquiera es abogado. Y uno mismo se da el valor en la medida en que uno se da a tratar. Ya para terminar, otro mensaje para la gente. No, tranquilo, dale. ¿Cómo se viste usted? ¿Cómo atiende usted a la gente? ¿Cómo le habla usted a sus clientes? ¿Cómo los atiende? Todo eso va de la mano de un tema que no se lo enseñan a uno en la universidad y es el relacionamiento público y una nota que aprendí yo de un profesor mío en la universidad en Washington University, y es que la capacidad de hacer abogado es un tema que está aquí, el tema intelectual, poder abstraer el conocimiento, poder aplicarlo a la situación. Y lo que yo siempre he dicho, la ley y los abogados están hechos no para violar la ley, sino para ver cómo con las leyes vigentes uno logra encontrar el desarrollo o el desenlace más favorable para el cliente. Y eso implica saber navegar los ámbitos jurídicos que hay en los diferentes países. Entonces la gente a veces se interpreta eso como que es que el abogado es mañoso. No, no es maña, es simplemente el abogado que conoce la ley, sabe cómo sacar el mejor beneficio para su cliente, sea que su cliente sea culpable o no culpable, pero para eso nos pagan porque finalmente esa es la ética profesional, ¿no? Poder defender a la gente. Pero es clave ese tema de cómo nos representamos, cómo llevamos en alto el nombre de nosotros mismos y el tema del relacionamiento público, con quién te relacionas, con quién te conectas, eso te va permitiendo llegar. Cada cliente que sirves es una recomendación que te va a hacer a otra persona. Claro. Entonces siempre es tratarlo de la mejor manera y trabajar duro, saber ser abogado y estar siempre presente para los clientes. Muchas gracias, a ustedes. doctor. Muy Un placer. amable, muy gentil.